En nombre de CIDAT, Centro de Investigación y Asesoría del Transporte Terrestre, un saludo y un agradecimiento y un reconocimiento a todos, al señor alcalde, por supuesto, y al equipo del señor alcalde que le está apoyando, haciendo un trabajo muy importante. Prometo que voy a ser breve, estamos sentados buen rato, así que solamente lo voy a dejar en los comentarios. ¿Ya? Sí, gracias a escuchar a la señora. Pero es un tema tan importante que vale la pena estar aquí en este espacio y compartirlo. Bien, fíjense, mientras yo escuchaba la presentación de la carta y este trabajo que además tiene ya, digamos, forma parte de una ola, ¿no?, ideológica, conceptual, de la recuperación del espacio público y de la recuperación del valor del peatón, del individuo, en el concepto de la movilidad, me estaba acordando del año 2004 y quería comentarles algo porque justo en el año 2004 yo conocí a Juan Tapia, que es el presidente de CIDAT. Me lo presentó un amigo común, Baltasar Carabedo, que es una persona muy conocida en el ámbito académico, intelectual y profesional del Perú. Colaboraba yo en una fundación, la Fundación Avina, y Baltasar me dice un día: oye Jorge, hay que apoyar a un líder de Avina, que es Juan Tapia, que tiene una institución que se llama CIDAT y que quiere hacer una cruzada cívica por el transporte, ¿no? Y está buscando fondos, está buscando apoyos, está buscando ayuda. Y entonces, en una reunión nos juntamos, yo vengo del mundo de la comunicación para el desarrollo, esa es mi especialidad, y comenzamos a trabajar juntos. Lino de la Barrera, que era vicepresidente de CIDAT y que hoy día también es un consultor, un experto importantísimo del mundo del transporte, nos juntamos los tres y formamos el comité de este proyecto, la Cruzada Cívica del Transporte. Por supuesto que no les voy a contar toda la historia de la Cruzada Cívica, porque fueron 2 años de trabajo intenso, muy interesante, pero sí hay un hito ahí en el trabajo de formación del proyecto, que además vino de una herencia de la red de transporte humano, que fue una red que creó Juan Tapia con Jaime Delgado, con la gente de ASPEC y una serie de actores en Lima y con unas empresas de transporte, en este caso de transporte público, de empresas asociativas que tenían combis, ¿no? Y entonces esta red de transporte crea la Cruzada Cívica y decidimos, necesitamos hacer una investigación, necesitamos hacer algo para entender qué piensa la gente que está involucrada en los problemas del transporte en la ciudad. Bueno, hicimos un estudio cualitativo, unos focus group. La conclusión de esos focus group, que fueron bastantes grupos focales, es que se juntaron en mesas de trabajo a peatones, por un lado; por otro lado a transportistas públicos; por otro lado a transportistas privados, a la gente que conduce sus autos, y a las autoridades, habían policías de tránsito, etc. Y la pregunta clave era: ¿quién tiene la culpa de los problemas de transporte? ¿No? Y entonces lo que salió en esos focus es que el peatón le echaba la culpa al transportista privado, el privado al público, el público al policía, el policía al peatón, y todo el mundo se echaba la culpa y nadie tenía responsabilidad de nada, ¿no? Pero sí había algo bien interesante, que es que había un cargamontón de todos contra el peatón. O sea, si bien es cierto, todos echaban la culpa, pero los otros al peatón le hacían un apanado, pero absoluto, ¿no? El peatón era el culpable de todo, más o menos como lo que acabamos de escuchar ahorita, ¿no? El peatón era el culpable de todo. Y con esa premisa comenzamos a trabajar esta experiencia de la cruzada, hicimos mucho trabajo, y esto marcó un hito a lo largo de estos 12, 13 años, en el que CIDAT ha venido desarrollando pues investigación y haciendo evaluaciones, auditorías de tránsito y transporte a nivel nacional, pero siempre buscando cómo podemos aportar en la idea de el concepto de la movilidad urbana en la lógica del transporte. Ahora, aquí se ha dicho algo: el transporte público es el gran aliado del peatón, debería ser el gran aliado, ¿no es cierto? ¿No? Pero todavía tenemos, pues, como ya Luis Ricardo ha explicado con gran solvencia y con mucha información, que de verdad yo me quedo impactado por la experiencia y la explicación de Luis Ricardo, estamos muy lejos de tener ese modelo en funcionamiento, ¿no? Quiero mencionar los 3 datos y con esto termino. Primer dato, datos, números más, números menos. El metropolitano, si no me equivoco, por día hay 700.000 viajes, más o menos, el metropolitano. 700.000, 800.000 viajes por día.
Si eso le sumamos los 380.000, 400.000 de la línea 1 del metro, ¿no? Que digamos son los grandes sistemas de transporte que hoy día tiene la ciudad, de transporte público masivo, ¿no? Estamos hablando de 1 millón y pico, 1.100.000, ¿ya? Pero los viajes calculados al día, número más, número menos, son 14 millones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con el resto que no absorbe ese sistema? Ahí tienes a todos los ciudadanos, ciudadanas, en todas las condiciones que están sujetas a una victimización en las vías de todo tipo, ¿eh? Y no solamente hablemos, claro, a Ciudad no solamente le interesa el transporte urbano, sino también vemos el transporte terrestre, por ejemplo, de larga distancia, y que les voy a comentar que es terrible cuando lo comparas incluso con el transporte urbano en las ciudades, ¿no? Entonces ahí tienes un elemento, hay un gran vacío, hay un espacio en el que no se está recogiendo las necesidades de los peatones en general. Y si le aplicamos una simple ecuación de tiempo y dinero que se ha invertido para hacer el metropolitano, o sea, para tener hoy día el metropolitano funcionando a ese nivel, 8 o 10 años, más o menos, un año más, años menos, necesitaríamos 8 metropolitanos más, 10 años más, con una inversión similar a la que ha significado ese metropolitano, que es lo que nos decía el Ricardo, es una locura, ¿no? Entonces, hay que buscar caminos intermedios para lograr que ese peatón victimizado y perdido en el espacio del gran transporte público pueda alcanzar, por lo menos paulatinamente, una recuperación del espacio público, pero también una recuperación de la política de transporte público en favor de ese peatón. Eso es número 1. Número 2, el tema de la seguridad vial es absolutamente importante cuando hablamos del derecho humano del peatón, ¿de acuerdo? O sea, si eso no está asegurado, no podemos seguir hablando de lo demás, ¿de acuerdo? O sea, si la vida del peatón no está asegurada, todo lo demás no tiene sentido, ¿no? Entonces, cuando analizamos las cifras, y coincido plenamente con lo que dijo Luis Ricardo respecto de esta subvaluación de las cifras, pero yo me hice el trabajito de hacer el conteo de los cuadritos del Consejo Nacional de Seguridad Vial, ahí están en la web, eso es información pública, y justo lo hice para una reunión con empresas de transporte interprovincial con las que estamos trabajando precisamente en el tema de informalidad e inseguridad vial en las carreteras, que también afecta enormemente a los peatones que transitan esas vías. Y entonces descubrimos una cosa interesante, ¿no? Cifras más, cifras menos. El transporte urbano ha matado 1 millón. 1 millón de accidentes. Heridos 500.000 y muertos 26.300 en 10 años, entre el 2005 y 2015. ¿De acuerdo? 1 millón de accidentes, 500.000 de heridos, 25.000 fallecidos. Transporte urbano, el que vivimos, padecemos o utilizamos todos los días. En las carreteras, fíjense, en las carreteras, en ese mismo lapso, en ese decenio, ¿no?, se han producido 21.000 accidentes, ¿de acuerdo? Habrá que tomar con pinzas la cifra, pero es lo que tenemos. 22.000 accidentes, 58.000 heridos, y 9.000 muertos. O sea, si ustedes comparan 1 millón de accidentes del transporte urbano con sus 26.000 fallecidos y miran los 21.000 accidentes del transporte en las carreteras con 9.000 muertos, eso quiere decir que el transporte urbano se muere más o menos cada 36 accidentes hay un fallecido, pero en el transporte en las carreteras, que son vías de acceso y de entrada y salida de Lima Metropolitana, 142 millones de viajes al año por las 3 puntos de acceso norte, sur y este, resulta que el transporte de carreteras mata más o menos a razón de 1 por cada 2 accidentes, ¿no? Entonces, y son los mismos peatones, pues. Entonces, al final, el concepto del peatón es el derecho al espacio público, a la movilidad segura, sostenible, y que se convierte en pasajero en los diferentes sistemas modales de transporte, y cada uno de esos sistemas modales le mete una inseguridad absoluta, ¿de acuerdo? Entonces, por un lado, el tema de la seguridad, y por otro lado, el tema de la falta de acceso a servicios seguros de transporte público. Entonces, el transporte público, en el sentido que tiene que ser universal, para que todos los ciudadanos con las diferentes habilidades y capacidades que puedan acceder a pero hay un elemento atrás de eso que es la seguridad, y que tiene que ver con la vida del peatón. Entonces, estos son elementos consustanciales que
cuando un municipio distrital desarrolle un plan, por ejemplo, de movilidad sostenible, y cuando una propuesta de convertir en derecho constitucional el derecho del peatón, tiene que mirarse a la luz de estos 2 o 3 elementos fundamentales que tienen que ver con el derecho a la vida, ¿de acuerdo? Que es el derecho fundamental de la persona humana en todas nuestras constituciones, sin variación. Entonces, es muy importante, y esto es un elemento, por supuesto que no, digamos, el alcalde distrital no lo va a resolver por sí solo, porque tampoco lo resuelve el alcalde metropolitano, y porque tampoco lo resuelve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y porque no se resuelve el Ministerio de Economía con presupuestos. Pero necesitamos implementar esa discusión de la mano del derecho principal del peatón sobre la política pública del transporte sostenible, porque esos son los elementos fundamentales. En ese sentido, el trabajo es estupendo porque abre un camino a una discusión mayor que está ahí atorada hace 13, 14 años, y nuestro amigo que ha sido viceministro más o menos coincide con las fechas en que está en la gestión, y si revisamos las cosas, pues las cosas han cambiado poco o nada, ¿no? Entonces hay que hacer algo, ¿no? Gracias.